¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, que se encuentra fuera de la ciudad de Washington. Es un placer darles la bienvenida hoy al Club de Prensa a los invitados del día de hoy. En primer lugar, a Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de España. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Cristina García Casado, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE. Bienvenida también. Buenos días. Y José López Zamorano, el corresponsal jefe de la Agencia de Noticias de México, Notimex. Gracias. Bienvenidos a los tres. Bueno, hay muchas noticias. Hay un remesón en Washington esta mañana. Amanecimos viendo en las pantallas de televisión al ex jefe de la campaña presidencial de Donald Trump, Paul Manafort, ingresando a la Corte Federal de Washington. Se han presentado 12 cargos federales en contra de él por crímenes que tienen que ver con su participación como jefe de campaña y los posibles nexos que habría tenido con Rusia o el gobierno ruso o agentes rusos antes o durante la campaña presidencial. Eso es algo que justamente se está por determinar. El viernes pasado, un jurado especial en Washington, en la Corte Federal, aprobó entregarle al fiscal que investiga este caso, el fiscal Robert Mueller, un indictment, y ahora hemos conocido en detalle cuáles son estos 12 cargos. Entre ellos, por ejemplo, conspiración contra Estados Unidos, conspiración y lavado de dinero, dar información falsa por no registrarse Paul Manafort como agente de un gobierno extranjero. En fin, 12 cargos federales bastante complicados. ¿Qué podemos esperar tras la presentación de estos 12 cargos federales, Pablo? ¿Y hay la posibilidad de que esto lleve a que se presenten cargos federales contra otra gente que está implicada? Hay que recordar que además de Paul Manafort, un asociado de Manafort, Rick Gates, también ha sido imputado con cargos federales. ¿Qué podemos esperar a partir de estas imputaciones? En principio, lo que se supone que es la estrategia de Mueller, del fiscal general, del investigador especial, de este caso, perdón, es usar estos cargos contra Gates y contra Manafort para, pues esto es un poco como vemos en las películas muchas veces, para llegar a un acuerdo con ellos para reducir los cargos en su contra o tratar de llegar a algún acuerdo para reducir la pena y que a cambio ellos den información que pueda involucrar a otras personas. Los cargos, algunos de ellos digamos, eran bastante previsibles, o en general la mayor parte de los cargos son previsibles, algunos de ellos ya se contaba con ellos. Por ejemplo, esto de no registrarse como un agente de un gobierno extranjero, esto es algo que ya desde hace, puede que tal vez un año se sabía, pero hay otros que yo creo que son más complicados pero más relevantes. En concreto, pues hay una serie de transacciones, me parece que son 13, de dinero desde una empresa de Londres a una empresa de aquí de Estados Unidos que Manafort no pagó impuestos por ello o no informó a las autoridades de ello. Y esto abre la puerta, en principio, pero esto no lo sabemos, claro, a posibles pagos irregulares del gobierno ruso o del antiguo gobierno de Ucrania, que era prorruso, a la consultora de Manafort. A su vez, esto digamos que abre la puerta a algo que también existe mucha especulación acerca de ello, pero que no hay ninguna evidencia más allá de las informaciones periodísticas, que es que hubiera también pagos o blanqueo de dinero procedente de Rusia a Donald Trump antes de que Donald Trump entrara en política. Hay rumores, digamos, de blanqueo de dinero y de hecho una de las empresas de Donald Trump fue multada por ello, por blanquear dinero ruso en sus casinos. Hay un par de transacciones inmobiliarias de un departamento en Manhattan y de una mansión gigantesca en Florida que fueron compradas por lo que se llaman oligarcas, digamos, multimillonarios rusos con buenas conexiones con el Kremlin. Pero, digamos, esto es pura especulación. Por ahora lo único que sabemos es esto, pero esto tal vez sea lo que más preocupe a Trump. De hecho, Trump ya en alguna ocasión hace unos meses tuiteó que no se podía ir contra la familia, ni contra los asociados, ni contra cosas que habían pasado antes. Es decir, esto podría ser tal vez lo que ahora esté abriendo las puertas. Una caja de Pandora, sin duda, Cristina. 10:05 de la mañana, hasta ahora no hemos escuchado, no hemos conocido de ningún tuit del presidente Donald Trump en reacción a esta acusación, estas acusaciones, 12 cargos federales que se han presentado
contra dos personajes que además hay que decirlo no son cualquiera, eran personas que trabajaban en el círculo de la campaña. Manafort era el presidente de la campaña electoral del presidente Trump y su asociado tenía amplio acceso a la Casa Blanca, fue miembro del comité inaugural en las elecciones, durante el ascenso de Trump como presidente en enero de este año. Por lo tanto, son dos personajes íntimamente vinculados al presidente de los Estados Unidos y al gobierno y a la Casa Blanca. A partir de eso, ¿qué podemos esperar de la reacción que va a tener el presidente Trump en adelante? Sí, desde luego creo que es notable que son más de las 10 de la mañana y Trump no ha hecho ningún tuit. Eso es una noticia en Washington en estos tiempos. Creo que va a ser clave ver si el cerco se estrecha a las personas más cercanas a Trump, no ya solo en el pasado, sino a su círculo familiar incluso. Hablamos de su yerno, Jared Kushner, y de su hijo, de uno de sus hijos. Entonces, yo creo que habría que ver cuál va a ser el volumen, digamos, de su reacción hoy, para que nos dé una indicación de cómo podría reaccionar Trump también si esto se acerca más a su círculo más estrecho, que sigue trabajando con él en la Casa Blanca. Creo que también es clave ver que Trump, en previsión de la que ya va a ocurrir hoy, que se anunció el viernes, ayer ya tuiteó un poco echando balones fuera de nuevo, diciendo otra vez, ¿no?, todo el tema de llevar esto a Hillary Clinton. Hillary Clinton es la que tiene que ser investigada. Yo creo que esto prueba una vez más que a este país le va a costar mucho superar las elecciones de 2016. O sea, Donald Trump le va a costar muchísimo quitar la sombra, ¿no?, de toda la trama rusa. Esto, yo creo que ahora ya tenemos algo sobre la mesa, ¿no?, acusaciones, ¿no?, de gente. Recordemos, Paul Manafort era el jefe de campaña durante la convención republicana, en un tiempo clave. Creo que ahora se le pone mucho más difícil a Donald Trump continuar con este discurso de esto es un invento de los demócratas, que no han superado la derrota electoral. Ahora, habrá que ver cómo reacciona también la base, que hasta ahora ya sabemos, ¿no?, que creen bastante el discurso de Donald Trump hasta en circunstancias que se hacen un poco difíciles, ¿no?, de comprender, y también cómo reacciona el partido, porque hemos visto ya algunas voces que advierten de que un despido de este fiscal no se toleraría al menos por algunos sectores. ¿Tú crees, José, que el presidente iría tan lejos como destituir al fiscal especial Robert Mueller, que está encargado de la investigación federal? Si pudiera salirse con la suya, sí, ¿no? Pero le haría conveniente ver lo que le pasó a Richard Nixon cuando despidió a Archibald Cox, ¿verdad? El mundo se le vino encima. Yo creo que especialmente en este momento la reacción de la Casa Blanca, y creo que tenemos algunos indicios para suponer cuál será, porque ya hace unos meses Trump se distanció completamente de Paul Manafort. Recordarán que le preguntaron y dijo, sí me suena el nombre, sí, estuvo a cargo de la campaña, pero solamente un rato, por favor. Yo creo que lo que van a hacer es mostrar que si se sustentan estas acusaciones sobre la base de que ocurrieron hace 15 años por los tratos y las transacciones y el manipuleo de dinero de Manafort con Ucrania, la respuesta inequívoca de Trump va a ser, esto demuestra que es una farsa, que no hay colusión, están buscando pescar donde no existe nada, esto me reivindica. Si se declaró reivindicado cuando se filtró que fue el Partido Demócrata y la campaña de Clinton, las que pagaron a Fusion GPS por la investigación de toda esta trama, ¿no?, obviamente sin ninguna justificación, yo creo que en este momento, si estas 12 acusaciones no están directamente relacionadas con el periodo de tiempo que corresponde a la campaña, van a ser denunciadas de inmediato por el presidente. Ahora, sobre tu pregunta ya más en detalle sobre la posibilidad de correr a Mueller, yo creo que siempre existe esa posibilidad, ¿no? Se lo acaban de preguntar hace unos días, él dijo definitivamente no lo voy a despedir, sin embargo, sabemos que esta investigación puede llevar a más. Y si partimos de la base, como decía Pablo, de que muchas veces estas acusaciones son parte de un proceso, son una jugada de ajedrez para extraer información en una negociación de cargos criminales, y hay información que Manafort tiene del presidente o de sus allegados que puede servirle para evitar pasarse décadas en prisión, muy probablemente las utilizará y probablemente sería el escenario en el cual Donald Trump diría, esto ya está trascendiendo lo lógico, el gasto de campaña de la investigación es demasiado, vamos a correrlo. Ya ocurrió la semana pasada. Había un claro orquestamiento de ideas por parte de Trump y de los republicanos de descalificar a Mueller, que ya llevaba mucho tiempo, cuando apenas empezó en julio, que ya se había gastado demasiado dinero. Es decir, como que estaban sentando las bases de si este viene demasiado duro, lo vamos a quitar. En el escenario que Trump decida correr a Mueller,
lo que va a ser muy interesante es ver qué hacen los republicanos. Sí. Hasta el momento mucha gente está muy decepcionada de la actitud que han asumido los republicanos en muchos temas de las políticas de Trump que son anatema para ellos, como por ejemplo la espalda que le está dando al libre comercio. Y sin embargo hemos visto muy escasa reacción de los pro libre comercio, pro libre mercados, están muy ahí apagaditos, ¿no? Entonces, dependerá de los republicanos que empiecen a enviar señales claras de que esta investigación continúa y si hay una acción de la Casa Blanca contra Mueller, no lo vamos a respaldar. Ellos tienen en última instancia la posibilidad de restituir al fiscal especial si es despedido por el presidente. De hecho, hay que recordar... Sí, Pablo, adelante. No, que acabo de ver un flash de CNN diciendo que todos los cargos son por actividades anteriores a la campaña, precisamente. O sea, con lo cual Trump puede salir a decir no tengo nada que ver con claro. esto. Pero hay que recordar que tanto el Comité del Senado que investiga la trama rusa como el Comité que está en la Cámara de Representantes habían evaluado la posibilidad de aprobar proyectos de ley para proteger la figura del fiscal Mueller en caso el presidente quisiera destituirlo, tal como hizo con Comey. Entonces, hay, digamos, una intención, por lo menos en ambos comités. Lo que no hemos escuchado hasta ahora son voces de los republicanos que digan realmente de manera muy clara, muy firme, muy tajante, que respaldan la figura, salvo uno o que otro ayer en los programas dominicales, pero ninguno un número grande, representativo un poco de las voces republicanas. ¿Qué va a hacer el Partido Republicano a partir de ahora, Pablo? Yo creo que, vamos, mi opinión personal es que al menos hasta que los republicanos no piensen que pueden perder las elecciones, y hablo de las elecciones al Congreso, por apoyar a Trump, van a seguir apoyándolo. Es decir, ahora mismo el mayor problema para los republicanos es si ellos se distancian de Trump, van a tener en las primarias para las elecciones legislativas del año que viene rivales apoyados por Trump, apoyados por Steve Bannon, su mano derecha, que es el director de Breitbart, de un medio de comunicación internet que es casi de propaganda pro-Trump, y eso les puede poner en serios aprietos. Ninguno, en mi opinión, va a correr el peligro de perder las primarias por oponerse a Trump. Yo creo que por ahora van o a callar o a, digamos, jugar un doble juego, digamos, tratando de mantener sus cartas ocultas, pero no creo que vaya a haber absolutamente ninguna rebelión contra Trump. Los pocos que se han rebelado, como la semana pasada el senador Flake y el senador... Bob Crocker. Exactamente, Crocker, es porque tenían prácticamente perdida la reelección. Crocker en concreto tiene además un escándalo de corrupción, etcétera, pero Flake tiene perdida la reelección y entonces no tenían mucho que perder y se enfrentaron directamente a Trump. Pero yo creo que mientras tanto el Partido Republicano no va a hacer nada. Tú mencionabas, Cristina, que el presidente ha mostrado su frustración el día de ayer, antes de que se conocieran los 12 cargos federales, y dijo inmediatamente, qué casualidad que a mí sí me investigan todo lo que tiene que ver con la trama rusa, que es falso, porque es fake, completamente falso, pero no investigan a Hillary Clinton ni a los demócratas, y habló y hizo referencia de un acuerdo que supuestamente habría autorizado la secretaria de Estado Hillary Clinton cuando estaba en funciones, para que se permitiera que una firma canadiense que estaba que representaba al gobierno estadounidense en la explotación de uranio, tuviera acceso, o mejor dicho, se le permitiera a una agencia del gobierno ruso que tuviera acceso a este contrato o a esta participación que tiene Estados Unidos en la explotación de uranio. ¿Esa va a ser la línea que va a seguir el presidente Trump? ¿A la gente o a los votantes de Trump les importa eso? ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar en los siguientes días? Yo creo desde luego que él va a intentar echar balones fuera, es decir, volver al discurso del fake news. A Donald Trump le funciona muy bien, porque con eso anulas todo. O sea, cuando se hablaba en las elecciones, ¿no?, de si se culpaba al New York Times, al Washington Post, es que los votantes de Trump no lo abren, y si los abren es para no creérselos. O sea, directamente da igual lo que saque el New York Times, la CNN, el Washington Post. No se lo creen. Mucha gente hoy seguro que estará pensando, votantes de Trump, de nuevo, la conspiración, atacan al presidente, y hay que tener en cuenta que eso ha pasado ya desde la campaña electoral, así que no perdamos un poco, ¿no? Yo creo que la base de Trump aguanta mucho, porque parte de la base de que no se cree estas cosas, y con eso, contra la fuerza
fuerza esta, ¿no?, de lo que llamamos ahora la posverdad, cuando la verdad no importa, pues poco, esto tan contundente que nos parece a nosotros, ¿no?, 2 acusados, el jefe de campaña, no se lo parece. Si lo pueden reducir, ¿no?, a esto es una campaña contra Trump, creo que hay un punto que también tendríamos que destacar hoy. Yo coincido con Pablo en que los republicanos aguantarán todo lo aguantable, porque al final en política, ¿no?, pues quieren seguir en su cargo, hay elecciones el año que viene, tienen esa parte, ¿no?, de la parte más populista que ya les ganó en las presidenciales, tienen mucha fuerza y no pueden arriesgarse, ¿no?, a perder su sitio. Pero también hay que destacar una encuesta que salía ayer: Donald Trump está en un mínimo de sus mínimos de popularidad, en el 38%, que es algo pues insólito para un presidente que no lleva ni un año, ¿no?, aunque no nos lo parezca, no lleva ni un año en la presidencia. Aun con esto, yo creo también que van a aguantar, van a intentar ahora mismo, como con esto que ha salido de CNN, si tienen el argumento de que esto pasó antes de la campaña, creo que les será, si solo es esto, relativamente fácil hacer el spin-off. Hay otros aspectos que se está comentando mucho en las últimas horas, y es qué relación o qué vínculo hay entre este famoso dossier que fue elaborado por una agencia de investigación manejada por ex periodistas en Washington, algunos del Wall Street Journal, como me hacía recordar antes del programa Pablo, que elaboró un informe que se lo entregó, pagado, subvencionado por el Comité Nacional Demócrata y por la campaña de Hillary Clinton, para buscar los antecedentes de Donald Trump y sus posibles vínculos económicos y políticos con Rusia o con el Kremlin. ¿Qué vinculación hay entre este informe? Además, hay que decirlo, GPS o Fusión GPS, que es la firma que elaboró este informe para los demócratas, también elaboró un informe similar para un grupo conservador, es decir, distinto al de los demócratas, que está vinculado más bien con los republicanos, durante la campaña electoral. Una misma firma trabajando para sirios y troyanos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué vinculación hay entre ese informe y el contenido de la investigación que está elaborando o los documentos, la evidencia que está indagando el fiscal Mueller? ¿Y qué tan fácil es poder corroborar que esa información es verdaderamente cierta, que es real? Claro. Bueno, no hay que olvidar que lo que se llama aquí la investigación en la oposición es tan tradicional y tan añeja como el oficio más viejo del mundo. Es decir, todas las campañas contratan, y es absolutamente legal, que tengan equipos de investigación que inmediatamente empiecen no solamente a cotejar de los rivales visibles, sino de los rivales potenciales. Entonces, que un conservador, el que en ese caso apoyaba a Marco Rubio, hubiera contratado a cualquier firma para hacer una investigación, ¿no?, era absolutamente normal, es legítimo, se hacen todas las campañas, no hay ningún problema. Y creo que ese es el mayor riesgo de lo que está pasando con la investigación del fiscal Robert Mueller, ligando los dos temas. Recordaremos que el enjuiciamiento político de Bill Clinton empezó con una investigación que tenía que ver con un oscurísimo trato inmobiliario décadas atrás que se llamaba Whitewater. Cuando el fiscal especial Kenneth Starr empieza a abrir esa cajita de Pandora y empieza a atar cabos y empieza a entrevistar a los policías que lo llevaban, y aparece una mujer que se veía en un hotel, aparece Paula Jones y luego Jennifer Flowers, se va haciendo una bola que no se puede detener. Y llega el punto en el cual el presidente mismo no puede despedir a Ken Starr cuando está apareciendo esta cantidad de evidencias. Más allá de la estrategia legal que exista, el hecho de que subsista la investigación del señor Mueller, que esté ahondando en la posibilidad de que se corrobore que efectivamente lo que empezó con una simple investigación de la oposición, que pase a ser una investigación de los lazos con Rusia, y más adelante la eventualidad de que haya habido un acto específico y deliberado de colusión con rusos o con personajes del gobierno cercanos, con hackers, para interferir de manera abierta en las elecciones, podría ser el peor dolor de cabezas para el señor Trump. De allí la importancia de que esta investigación continúe y que si hay republicanos responsables digan, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, no basta con lo que aparece hasta el momento, la investigación debe continuar. Ahora, por una parte estamos en la parte del Departamento de Justicia, y no hay que olvidar que en la parte del Congreso hay una clara convicción de republicanos y de demócratas de llegar a las últimas consecuencias. A pesar de esta actitud, ¿no?, de meter la cabeza en la arena que han asumido los republicanos, hay que dejar en claro que por lo menos los presidentes de los comités de inteligencia de la Cámara Baja y del Senado están ciertos que el tema de la posibilidad de la injerencia en las elecciones es un tema muy grave, muy serio, y francamente veo muy complicado que le den un pase libre al presidente en esto. En los últimos minutos que nos quedan en este segmento me gustaría que ustedes especularan un poco, si es posible, en qué otras personas podrían ser implicadas con posibles cargos federales que sean cercanos al círculo de Trump.
Bueno, uno que es bastante claro y que yo pensaba que lo iban a imputar hoy es Carter Page, que fue un asesor en política exterior durante un periodo breve de la campaña. No es un personaje, digamos, verdaderamente cercano a Trump, pero bueno, Carter Page sí que parece bastante claro que si no es un espía ruso, se le parece bastante. Yo creo que Carter Page por ahora mismo es el más claro. Está también Roger Stone, que es un confidente de Trump y es un tipo bastante especial. Prueba de ello es el hecho de que el viernes me parece que Twitter cerró su cuenta en Twitter por insultar y amenazar a periodistas de la cadena de televisión CNN. Yo creo que estos dos, luego pues claro, efectivamente pues ya estarían el yerno de Trump, etcétera, pero bueno, yo creo que estos dos están claramente en la primera línea, se me ocurre a mí, pero nadie sabe, vamos. Cristina. Sí, yo también creo que de entrada serían estos personajes un poco más alejados, que Trump podría al menos salvar la cara. Yo creo que lo grave, desde luego, sería no solo si les acusan, si se descubren nuevas cosas o avanza la investigación hacia su yerno, que recordemos es uno de sus asesores principales y una de sus personas más influyentes y de máxima confianza, y hacia uno de sus hijos por los encuentros que tuvieron. Yo creo que ahí, aquí esto se pone mucho más serio. La hija del presidente Trump, Ivanka Trump, cumple hoy 36 años. Un mal día para celebrar cumpleaños, supongo yo. Pepe. Sí, yo coincido con Pablo. Yo creo que de entrada Michael Flynn aparecía como uno de los personajes centrales en todo este tema, ¿no? No solamente por los tratos que tenía también con gente rusa o cercana a los rusos, sino también por la manera en la que se comportó durante ya su periodo como asesor de seguridad nacional, el hecho de que no le dijo la verdad a Mike Pence, al vicepresidente, después su salida, pero a pesar de lo cual lo interesante es que el presidente lo defiende. Como sabemos, hay esta escena en la cual James Comey revela ante el Congreso, donde dice, el señor me fue a pedir básicamente que cesara la investigación de Michael Flynn. ¿Por qué razón el presidente va a defender a un ex colaborador que no dijo la verdad, que mantuvo una actitud muy diferente, rara dentro de la campaña y después como asesor de seguridad nacional? ¿Por qué la defensa? Entonces yo creo que Michael Flynn me aparece a mí como una pieza, un pilar muy importante en todo este rompecabezas. Sí. Es tiempo para hacer pausa para nuestro primer corte y ya regresamos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a Club de Prensa. Bueno, ahora de un tema complicado pasamos a uno tan o más complicado que el tema de las indagaciones que hace el fiscal federal Robert Mueller. Vamos a hablar de Cataluña y de cómo se ha profundizado la crisis política en España a raíz de las decisiones que ha tomado el gobierno español. El viernes el gobierno español decidió destituir a las autoridades catalanas, a todas ellas. De hecho, incluso los Mossos de Escuadra ahora están bajo la tutela del gobierno central. Y la Fiscalía Española además va a presentar cargos en contra de las autoridades destituidas, desaforadas de su cargo. ¿Qué va a pasar ahora con los independentistas y con aquellos que aspiran a participar en un proceso electoral que ha sido convocado por el gobierno español para el 21 de diciembre de este año? ¿Qué camino van a optar frente a autoridades destituidas, frente a rumores incluso de que el presidente destituido del gobierno catalán, Puigdemont, estaría en Bruselas? Información que todavía no ha sido corroborada, pero que eso es lo que hay algunos informes de prensa al respecto. ¿Qué camino le queda, Pablo, a los independentistas en este momento? Bueno, aparentemente pedir la independencia de Bélgica, porque es donde están ahora, en Bruselas. Nadie sabe muy bien lo que hacen allí, si bueno, quieren aparentemente, digamos, dar algún tipo de mayor visibilidad internacional a una causa que empezó teniendo mucho impacto fuera de España y que de pronto yo creo que se ha colapsado mucho y el apoyo internacional a Cataluña no se ha producido todo lo contrario, apoyo a España, incluso la opinión pública mundial, que en un primer momento parecía simpatizar con los independentistas, yo creo que ahora mismo ha cambiado bastante de opinión a pesar de los esfuerzos de las televisiones rusas y de Wikileaks y de Assange y de Snowden. Ahora mismo la situación yo creo que es tremendamente confusa, es decir, porque digamos que por un lado hay unas querellas contra ellos, pero una parte de las personas que han sido querelladas o que han recibido, digamos, una denuncia de las autoridades españolas siguen teniendo cargos oficiales. Puigdemont y la Generalitat siguen teniendo oficialmente el cargo. No, ya están destituidos. Ah, menos mal, porque la cuestión que yo me pregunto es,
algunos de ellos sí que están aforados. Sí que hace falta que el Parlamento les quite el fuero, digamos, la inmunidad El legal. tema es que, exacto, el tema es que todos los cargos de gobierno han sido destituidos, por lo tanto no están aforados, entonces va a ser tratado el tema en la Audiencia Nacional. Y los parlamentarios, que es a los que te refieres, que el Parlamento se disolvió, es decir, pero ellos conservan su aforamiento, ese caso va a ser dirimido en el Supremo, que es donde se dirimen los temas de los aforados. Lo cual va a crear dos gobiernos paralelos. Sí, o sea, dos procesos legales paralelos que además el del Supremo me imagino que va a ser mucho más lento. Y siguen su curso, eso no se va a detener por la política, eso yo creo que claro. hay que dejarlo claro, que imperfecta o no la democracia en España como todas, la separación de poderes funciona, y si los tiempos políticos a veces no les va bien el tiempo de la justicia, pues ocurrirá. Y luego además está la cuestión de si los independentistas van a participar o no en las elecciones. Esa es la gran cuestión. Yo tengo algunas noticias sobre eso. Pues lo último que he visto es, la agencia EFE ha confirmado, el gobierno español ha confirmado que Puigdemont está en Bruselas, está con algunos miembros de su gobierno y parece que están en reuniones con nacionalistas flamencos que forman parte de la coalición de gobierno en Bélgica. No va a pedir asilo porque ya dejó claro ayer el primer ministro belga que eso fue una oferta que hizo un secretario de Estado flamenco por sus propios intereses. Recordemos que Bélgica es un país que tiene muy poco que dar de lecciones de unidad. Yo viví allí un año en la parte de Valona, en la parte francófona, y desde luego viven de espaldas unos a otros, y no creo que en España queramos ir para nada hacia ahí. Ayer quedó claro que el tema del asilo está fuera de la mesa, eso, imagínense, causaría un problema diplomático tremendo en la Unión Europea y de Bélgica con España. España ya le ha pegado algún toque a Bélgica por la posición ambigua que ha tenido que mantener el primer ministro belga precisamente por su coalición de gobierno, pero bueno, parece que hoy está ahí Puigdemont. Mi lectura es que la prensa internacional, como bien apuntaba Pablo, estaba ahora mismo remarcando que, hay que recordarlo, el viernes se declara la independencia en el Parlamento de Cataluña y no se hace efectiva. Cuando uno declara la independencia tiene que tomar control del territorio, ordenar a los Mossos, aduanas, todo esto no se hace. Y el gobierno catalán se va de fin de semana. No es que les cesó el gobierno español solo, es que ellos no han intentado para nada hacerla efectiva porque se han cuidado de no dar más argumentos a la justicia, porque recordemos, la pena de sedición, que es uno de los cargos que hay, tiene 30 años de prisión. Y al final la política la hacen humanos que tienen familias, que tienen, oye, una vida que me imagino que quieren seguir viviendo. Entonces, creo que Puigdemont está en Bruselas para que la prensa internacional cuente otra cosa, que no sea que en Cataluña, en el Palacio de Gobierno de la Generalitat, sigue ondeando la bandera española y no se ha hecho en absoluto efectiva esa independencia que declararon con tanta épica, aunque ese pleno del Parlamento tenía también un tono un poco de funeral, viendo la mitad del hemiciclo vacío, la mitad de la sociedad que no estaba incluida. Yo creo que la estrategia del independentismo también va a ser muy difícil de explicar para sus bases, porque lo otro que quería confirmar es que ahora mismo en las ejecutivas, los lunes por la mañana, en Cataluña se reúnen las ejecutivas de los partidos, tanto Esquerra Republicana se presenta y el partido de Puigdemont se presenta. Lo dicen que es para defender las instituciones catalanas, pero ¿cómo van a explicar a sus bases que después de haber declarado la República Catalana, que es el programa máximo, ahora te presentas a unas elecciones autonómicas? ¿Con qué programa? Entonces yo creo que aunque las encuestas, que yo las leería con mucho cuidado, porque es que las encuestas son de antes de que pasara esto de que se presentan a las elecciones, qué candidatos van a tener, porque Puigdemont siempre dijo que él no quería volver a presentarse, que él solo venía aquí a declarar la República, después volvía a Girona, ahora vamos a ver qué ocurre. Creo que sí le va a pasar factura al independentismo. Por una parte, los más convencidos castigarán el hecho de que se declare la República. Hoy hay gente en Cataluña que cree que vive en un país independiente. Esa gente, ¿cómo se va a gestionar la frustración de esas personas que legítimamente tienen esta ilusión? Porque eso hay que, por supuesto, respetarlo. Y por otra parte, los menos convencidos, los que se sumaron al independentismo en el momento de la crisis económica como una salida, esas personas están ya diciendo, nos habéis engañado. Ahora mismo los últimos datos de esta mañana eran que han cambiado la sede social más de 1.800 empresas en una de las regiones más ricas de Europa. Eso yo creo que todo va a pasar factura, desde luego, en las elecciones. José, estamos en la puerta básicamente de un escenario en donde vamos a tener un gobierno paralelo catalán a raíz de unas elecciones que se van a llevar a cabo muy probablemente el 21 de diciembre, y un gobierno paralelo catalán destituido, pero que se resiste a ser desaforado. ¿En qué ambiente vamos a estar a partir de noviembre? Antes de responder a tu pregunta, hay noticias de último momento para aquellos quienes extrañábamos los tuits del presidente.
acaba de confirmar lo que ustedes escucharon primero aquí en Club de Prensa. Dijo, lo siento, pero esto fue hace años, antes de Paul Manafort, de que Paul Manafort fuera parte de la campaña de Trump. ¿Por qué no? La chueca Hillary y los demócratas son el foco. Además, no hubo colusión. Confirmamos entonces lo que se dijo en este programa. Bueno, evidentemente la situación en Cataluña está muy fluida, ¿no? Sin embargo, yo me puse a reparar en uno de los puntos que fue la acusación que presentó el fiscal general, porque en algún programa hace unos días comentábamos aquí si estábamos ante un caso de politización de la justicia o justicialización de la política, ¿no? Y me llamó mucho la atención cuando oí el cargo de rebelión, especialmente, porque si bien el de sedición tiene una pena grande, es mucho más serio el de rebelión. Y cuando me voy al Real Diccionario de la Lengua Española, que francamente no uso mucho, pero bueno, la rebelión es un delito contra el orden público penado por la ley ordinaria y por la militar, consistente en el levantamiento público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado con el fin de derrocarlos. Mucha gente podremos estar no de acuerdo con lo que hizo Puigdemont, especialmente cuando estamos viendo que no tenemos una manera realista y científica de probar que efectivamente lo que dice es decir, que una mayoría de los catalanes quieren independizarse de España. Y quizá esta manifestación que hubo el fin de semana, esta mayoría silenciosa, pues abona, ¿no?, en que hay que ver exactamente en qué está pasando en el tema, especialmente a raíz de las últimas encuestas. Pero acusarlo de rebelión, que me parece puede tener hasta 25 años o más de cárcel, ¿no?, sí, para lo que estaban haciendo, que sabemos en el fondo tiene un trasfondo también político, ¿no? Creo que no abona en la conducción también de una búsqueda de conciliación al interior de España, ¿no? Porque yo no sé si con un tema de justicia se va a resolver el tema de Cataluña, como tampoco se iba a resolver el tema del afán referendatorio con un uso excesivo de la fuerza contra los que querían ir a votar, ¿no? Y en todo este marasmo, ¿no?, donde se han subido quizá el número de personas que estaban a favor o en contra, no lo sabemos a ciencia cierta, aunque aparentemente parece que la tendencia es que está perdiendo peso. Según las últimas encuestas, ¿no?, sí. La puja soberanista, ¿no? Me preocupa un poco qué está pasando con la otra, ahora que es la minoría silenciosa, la minoría elocuente, la que está hablando. Entonces, no me queda muy claro, creo que las opciones no son muy claras. Y hablando del desafuero, ¿no?, ¿qué pasaría si cambia de opinión Puigdemont y se postula para las elecciones presidenciales? Él había dicho que no se iba a postular más, pero entonces, si se postula y gana, ¿queda aforado? Yo creo que todavía hay demasiadas interrogantes en el aire sobre este tema. Esto, Pablo, plantea un debate jurídico, o sea, no solo por la posibilidad de que el propio presidente del gobierno catalán desaforado quiera otra vez presentarse a las elecciones en el 21 de diciembre, sino porque también se puede cuestionar, como bien planteaba José, la posibilidad de que el gobierno esté un poco abusando en el ejercicio de su poder y extralimitándose. ¿Cabe ese cuestionamiento? ¿Es posible ese cuestionamiento? Bueno, yo no aun sé. Cuando aunque se ha discutido muchas veces en esta mesa y en otras, que el referéndum era inconstitucional y que estaba fuera del marco legal. Yo no soy evidentemente un experto legal. Yo creo que nadie es un experto legal en esto, porque esto es una situación sin precedentes en la historia de España, y de hecho había dudas cuando se aplicó este artículo de la Constitución que suspende la autonomía de Cataluña, cómo se iba a hacer, etcétera, porque digamos que solamente existía como el marco básico sobre el papel. Pero yo creo que no, o sea, es decir, desde mi punto de vista, digamos, la idea de sedición, aunque se haya llevado a cabo por métodos estrictamente pacíficos y no violentos, está ahí y es muy difícil arguir contra ella. También es verdad que los 30 años de cárcel en España y esto lo sabe Puigdemont, porque de hecho él lo ha comentado en privado en alguna ocasión, los 30 años de cárcel es bastante probable o bastante fácil que queden reducidos a 6. Sí, aún así, bueno, son 6 años en la cárcel, que no está mal, y, quiero decir, menos para una persona como Puigdemont, que siempre ha tenido una carrera política y bueno, siempre ha estado dentro de la legalidad, digamos. Él en el pasado decía que estaba dispuesto a asumirlo, pero bueno, sí que es así. Con respecto al otro, pues bueno, es una cuestión fundamentalmente de percepción pública y de la opinión pública, ¿no? Que si la opinión pública cree que 30 o 6 años de cárcel o lo que sea es demasiado, no lo es. Sí puede haber a lo mejor algunas fórmulas. Por ahora el gobierno español está siendo muy, digamos, se está aplicando un 155 blando, como dicen, o 155 suave. Es decir, el gobierno español podría asumir el control de todo el aparato político de la Generalitat. Hay que tener en cuenta que Cataluña tiene un verdadero autogobierno, es decir, Cataluña tiene policía catalana, televisión catalana, agencia de noticias catalanas, representación que no es diplomática porque los demás países no la reconocen, pero sí representación en otros países catalana,
y el gobierno español podría tomar el control de todo esto. Es decir, la televisión catalana, por ejemplo, pues es claramente un instrumento, como el propio gobierno catalán ha dicho, es instrumento de nación. Es decir, su función es crear una identidad catalana para que Cataluña se separe de España. El gobierno español no ha hecho esto. O sea que, por el momento, evidentemente es una situación muy fluida, muy compleja, y en la que nadie sabe exactamente qué es lo que puede pasar. Yo creo que vamos a tener muchas más sorpresas como esta de Bruselas de pronto, que nadie sabe muy bien, y es un poco pues como la situación con Trump y con Manafort, donde, dicho sea de paso, un asesor de Trump, George Papadopoulos, se acaba de declarar culpable de ocultar información respecto a sus vínculos con Rusia. O sea que hoy estamos teniendo un club de prensa que es verdaderamente... Muy noticioso. A medida que vamos hablando van saliendo surgiendo nuevas noticias. Nuevas informaciones. Cristina, ¿cuál es su opinión? Yo quiero apuntar que el gobierno español ha aprendido la lección de la gestión del día del referéndum. Ese día ganó el independentismo no por ese referéndum que no tenía garantías, como dijeron los propios observadores internacionales que ellos llevaron a Cataluña. Ese día ganaron la batalla de la opinión pública, que es clave cuando pretendes, como dicen ellos, internacionalizar su causa. Entonces creo que el gobierno español aprendió la lección de cómo se gestionó, que bueno, algún día sabremos cómo se gestionó todo, ¿no? Si los Mossos no abrieron los colegios que tenían que abrir, si la policía llegó tarde, bueno, todo esto que un día lo sabremos. Se van a escribir libros tremendos en España sobre esta crisis, yo me los compraré todos. Pero algún día sabremos cómo se gestionó. El gobierno español ha aprendido esa lección. Creo que ha aplicado el 155 más blando posible. Creo que el viernes sorprendió a todos y dejó al independentismo con el pie cambiado. El independentismo se preparaba para hacer un discurso de resistencia a la opresión del gobierno español, que, como decía Pablo, es inexistente, porque Cataluña es una de las regiones más prósperas de Europa, con un nivel de autogobierno que ya querrían otras regiones del mundo, por ejemplo, de nuestro vecino Francia, que es un país muy centralizado. Y creo que Rajoy sorprendió a todos anunciando las elecciones para el momento más cercano posible, que es el 21 de diciembre, menudas navidades vamos a pasar en España. Eso ha dejado al independentismo con muy poco tiempo. Tienen ya en unos días que anunciar si hacen una coalición, que ya se descarta porque entre Esquerra y el PDeCAT están totalmente enfadados por cómo se gestionaron los últimos días. Y tienen que presentar candidatos, elegir programas. O sea, yo creo que ahí ahora mismo el gobierno español está mucho mejor situado en la estrategia de lo que estuvo el día del referéndum, que fue pues un desastre de la opinión pública. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a nuestro tercer segmento de Club de Prensa y vamos a hablar sobre un artículo, Pablo, que usted publicó el día de ayer en su diario El Mundo, sobre el estado de la economía de Estados Unidos, que aparentemente, según usted esboza en su artículo, se mantiene bastante bien, pese a todos los altibajos de la crisis política o de las pequeñas crisis políticas y de las grandes crisis políticas que vive Estados Unidos, pero que en términos generales va bien. ¿Cómo se explica eso? Bueno, se explica fundamentalmente por la crisis política, en gran medida porque implica una parálisis política. Entonces, digamos que la economía de Estados Unidos está como en piloto automático desde hace bastante tiempo y no hay ningún tipo de alteración ni de sorpresa a ningún nivel. De hecho, la última esperanza del Partido Republicano y de Trump para hacer algo es una bajada de impuestos que quieren hacer a finales de este año, principios del que viene, con el objetivo de poder ganar las elecciones el año que viene, y parece bastante improbable que la vayan a conseguir, incluso que vayan a conseguir nada, o tal vez logren una bajada de impuestos muy testimonial a la gente que gana más dinero, como suele ser habitual en estos casos. Con lo cual, digamos que la economía se mantiene, pues como si dijéramos, en piloto automático, dentro de lo que se llama la nueva normalidad, que es crecimiento escaso, pocas subidas de precios, salarios que no suben, mucho empleo, pero empleo precario, y digamos que esta es la situación que hay ya desde hace 20 años, pero fundamentalmente desde la crisis del año 2008. Ahora bien, lo que sí que esto tiene una consecuencia, o puede tener una consecuencia política, esto es un poco arriesgado, pero tal vez sea este el caso, es en el apoyo a Donald Trump. El apoyo a Donald Trump en los últimos días ha vuelto a caer extrañamente, digamos, no ha habido más escándalos o más tensiones políticas de las habituales con Trump, que es una persona que genera
y que además lo necesita en cierto sentido para mantener su iniciativa política, pero el apoyo a Trump ha caído bastante, hasta el 35%, y esto tal vez sea precisamente por esto, digamos, porque la gente de ingresos más bajos, digamos, la gente trabajadora, etcétera, no están viendo la mejoría que Trump les propuso. Ya han pasado 8 o 9 meses desde que asumió la presidencia, no hay plan de inversión en infraestructuras, como Trump había prometido, no están construyendo carreteras, ni autopistas, ni puertos, ni se van a construir, no está habiendo un renacimiento industrial, como Trump había prometido. Entonces, tal vez, digamos, esta economía plana, aburrida, pueda acabar teniendo consecuencias políticas y no viceversa. Solo un pequeño dato para abonar al dossier de disonancias de Donald Trump, ¿no? Que es este maridaje que hay, la luna de miel entre Dow Jones, Wall Street y el presidente, ¿no? Que está llegando a niveles récord, 22,000 puntos la semana pasada, ¿no? Que es un récord histórico. Cuando esa tendencia estaba en la era Obama, Trump decía que era una gran burbuja. Ahora que está en los 22,000, es una gran evidencia y testamento de sus políticas, ¿no? Yo creo que no hay que olvidar que Wall Street está muy contento porque está escuchando lo que es música para sus oídos, que es desregulación y baja de impuestos. Y a pesar de que hay muchas nubes en el horizonte, yo creo que especialmente el futuro de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que podría poner en entredicho millones de empleos literalmente, especialmente en el sector agrícola, en estados que votaron por Trump, y aquí está la vinculación política. A pesar de ello, por el momento, yo creo que Wall Street no está creyendo mucho en las amenazas de Trump, tampoco mucho en los logros, sino simplemente lo que dice Pablo, el hecho de que la economía, para bien o para mal, va en piloto automático. De todas maneras, yo solamente quería decir una cosa, un consejo a la audiencia de Club de Prensa: si invierten en bolsa y en bolsa internacional, este año, aunque no se habla de ello porque no hay ningún presidente que esté obsesionado con Twitter, las bolsas europeas han subido mucho más que Wall Street. Es decir, aunque Wall Street esté batiendo récords, es de las bolsas internacionales posiblemente la que menos ha subido. Incluyendo a la española, con todo para el aquellos que follón de tengan Cataluña. ahorros para invertir. Efectivamente. Cristina, solo una última anotación. ¿Usted cree que va a llegar el fin de año y vamos a comenzar el 2018 sin ninguna victoria política en el Congreso de Donald Trump? Un poco escuchando lo que dicen nuestros compañeros en la mesa. Yo creo que la única o última esperanza de Donald Trump de hacer algo contundente o algo vendible este año es la reforma fiscal. Y vamos a ver, porque esta semana ya empieza marcada por otra cosa que seguramente a él no le gustaría cuando necesitaba unidad del partido para sacar adelante la reforma fiscal. Creo, un apunte de lo que decía Pablo que me parece importante, Donald Trump le prometió a sus votantes poco menos que revertir la globalización. Y no van a volver. Los trabajos de los mineros que le votaron desesperados, que eran votantes probablemente del Partido Demócrata o que no votaban, no van a volver. Y alguien, hablábamos antes de gestionar la frustración con el tema catalán, alguien tendrá que gestionar la frustración de la base de votantes de Trump, que con toda su buena fe y su necesidad, porque se hablaba, ¿no?, del votante de Trump. Hay un votante de Trump que probablemente no comparte para nada su discurso migratorio o sus temas más polémicos, le votó por desesperación porque se han quedado atrás en un país en el que pues, la economía global va hacia otro camino. Donald Trump le prometió que se podía volver al pasado, no se puede volver al pasado. Y en ese punto, si bien es cierto que el voto blanco, no educado, etcétera, apoya a Trump todavía, ha caído 7 puntos porcentuales en los últimos meses. Lo estaba en 58% y ahora en 51%. Entonces, si bien es verdad que siguen creyendo y le dan el beneficio de la duda, yo creo que ya hay signos de fatiga de su electorado. De erosión. Bueno, volvemos después de esta pausa a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa y tenemos 20 segundos por invitado para conocer su opinión y si le causó a usted sorpresa o no, a usted, Cristina, y a José, que el actor Kevin Spacey salga al público a decir que pide perdón, reconozca su homosexualidad y pida perdón por haber acosado a un joven, también actor, cuando tenía 14 años. ¿Sorprendido? Sí, sorprendido, desde luego. Es decir, y más aún, digamos, por utilizar, digamos, su orientación sexual, anunciar que es homosexual, justamente cuando aparece esta acusación. También sorprendido por la oleada de acusaciones de acoso sexual que sucedieron hace 20 o 30 años y que ahora parece que todo el mundo se dedicaba a eso. Sí, a mí me parece importante que, aunque haya sido muy tarde, décadas después incluso en algunos casos, se esté levantando la alfombra. Creo que cuando este debate es público es menos probable que vuelva a ocurrir, así que yo, pues aunque es triste de ver lo que está ocurriendo, creo que es necesario. José. Sí, definitivamente. Yo creo que arroja luz de que en cualquier relación donde hay una estructura de poder y una persona puede tener algún tipo de control sobre otra, sea por prestigio, por ser su patrón o lo que sea, es siempre un potencial de ese tipo de problemas. Y el hecho de que salgan a la luz pública va a ayudar a que muchas personas que lo han sufrido ahora salgan adelante.
Bueno, con eso concluimos el programa del día de hoy. Le agradecemos por su sintonía y también a nuestros invitados por estar aquí. Pablo Pardo, del diario El Mundo de España, Cristina García Casado, de la agencia EFE, y José López Zamorano, jefe corresponsal de la agencia de noticias Notimex. A ustedes, gracias otra vez.